de las redes. Es una bendición porque cada que nos conectamos siempre hay un grupito de personas, hay un buen grupo de personas que nos observan mientras estamos en la predicación, y es una bendición muy especial que podamos ser de bendición a otros hermanos en otros lugares. ¿Lo cree usted? Gloria al Señor. Quiero saludar hermanos que nos ven desde Bogotá, Bucaramanga, el Perú, Aruba, Venezuela, bueno, entre algunos hermanos que nos ven por aquí también. Aún hermanos que no pueden venir por alguna circunstancia a la iglesia, Rosita, que también está por lo regular conectada con nosotros los días jueves, y algunos hermanos de la iglesia que por alguna situación no logran llegar al culto y se conectan y están ahí, y qué bueno que nos saluden, ¿cierto? Amén. Que nos den un saludito ahí a través de la red y digan: por aquí estoy, Dios les bendiga, amén. Y es una bendición que estén ahí reportándose hermanos que por alguna circunstancia no están en este lugar. Pensé que íbamos a hacer menos por ser una semana menos movida, y gracias a Dios pues hay un muy buen grupo en este lugar en esta noche. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero seguir hablando acerca del tema que hemos venido hablando. ¿Saben qué tema hemos venido tratando? ¿Cierto que sí? ¿Cuál es el tema? No, ese es el de los domingos. Muy bien. Ahora sí. El tema que tenemos ahora es los jueves. Estamos hablando acerca de la expiación. Amén. No, todos los temas bíblicos en algún momento se cruzan, pero realmente el tema que estamos mirando ahora es el de la expiación, y el tema que vamos a hablar hoy es en la expiación en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Pero para que nosotros hablemos en cuanto a la expiación en el caso del Señor Jesucristo, ya hemos hablado que en el Antiguo Testamento había una forma en que la gente traía sus pecados delante de Dios. La expiación no es algo que se da y que el Señor no lo coloca como una solución de último momento, no. Es una solución a un problema que la humanidad había tenido. El Antiguo Testamento está hablando de la sombra de lo que Dios iba a hacer, y aquí estamos hablando de un plan. Un plan se construye antes de ejecutarse. Por ejemplo, cuando alguien va a construir, yo no sé cuántos de ustedes han construido su casita. Ninguno. Por allí, bueno, por allí están construyendo su casita. Muy bien. Qué bien. Usted se da cuenta que la construcción no es algo fortuito que se dio de la noche a la mañana. Para hacer una construcción, es más, hoy en día se exige más que anteriormente. Anteriormente, no sé cómo es para los hermanos que vienen de Venezuela, pero anteriormente uno iba a construir un terrenito y uno llamaba a un familiar que tuviese que ver algo que entendiera de construcción en esa época. Entonces, ¿qué hacía él? Él decía: más o menos vamos a ver, quién sabe si hacemos eso, pero si las cosas se nos dan. Y él en una hojita, especialmente las hojitas cuadriculadas, dedos cuadriculados, él calculaba, y como si fuera 1 metro, 2 cajoncitos blancos, ¿cierto? Y eso iba aquí el metro, aquí va una columnita, algo ahí empírico. Pero ya había una idea, había un plano, ¿cierto? El problema era que como no se hacían estudios de suelo ni nada en esa época, él empezaba para abajo y él decía: no, esto lo hacemos con 20 millones de pesos en ese momento. Y cuando empezaba se iban 40, 60, porque el terreno había que profundizar más, había que echar más hierro, había que echar más columnas, de todo más, construcciones eran finas. A algunos de los que construyeron casa en esa época ni se les ha caído la casa, a otros se les cayó, dependiendo del albañil que tuvieron, ¿cierto? Eso les tajó y les quedó la casa así. Bueno, tuvieron una experiencia. Hoy en día hablamos de planificar. ¿Qué se hace cuando se va a hacer una construcción? Ni siquiera se puede hablar de cuánto va a valer antes de hacer un estudio de suelos. Y ya después de un estudio de suelos, uno le dice: yo quiero una casa así bonita, y ya no hay ni siquiera un albañil que le hace eso a uno. Ya es primero
todo, viene la persona que uno le dice yo quiero hacerlo así y le hace a uno como un planito. Pero ese planito lo hace el arquitecto y ese arquitecto muy bonito y todo, pero ya viene el ingeniero y dice, venga, hagamos un estudio de suelos, tengamos una máquina para acá que rompa, pam, por allá, por allá, y de acuerdo a este estudio de suelos vamos a construir así. Es más, hoy en día con los PBOT la cosa se complica más duro todavía, porque uno dice, yo quiero un edificio de 10 pisos y le dicen, no señor, por la densidad de la población, el terreno que usted tiene que es de tanto por tanto, no es sino para un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Así funcionan estas cosas hoy. Entonces mire que hay todo plan, todo proyecto, y aún hasta las ciudades hoy se planifican. Bien, eso es normal. Aquí por ejemplo en Sabaneta hicieron grandes edificios, ¿cierto? Hubo una remodelación en el PBOT y ya la gente, según dice, al menos en la parte, no se pueden hacer edificios de más de 6 pisos. Para nuestra aprobación del PBOT creo que ya aprobaron 40.000 unidades de vivienda. Pero no puede ser edificios de más de 6 pisos, o ocupar más espacio en terreno para construirla. Yo no sé dónde lo van a construir, pero ya está planificado. Bien, se planifica. Al que le gusta bien, el que no, pero hay una forma de planificar. Lo mismo sucede en el caso de todo, y en el caso de Dios que es perfecto, y ya en Él no hay ni sombra de variación siquiera, dice la Sagrada Escritura. El plan de salvación no fue algo que resultó de la noche a la mañana, algo que salió fortuito de la suerte, sino que esto es algo que tiene todo un proyecto. Dios tiene un proyecto desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía elaborado un plan, desde la eternidad había un plan que Dios tenía. Antes de que el hombre fuera creado, ya Dios tenía el plan. Antes de la caída del hombre, ya Dios tenía un plan. El plan tenía más que ver con solucionar problemas. Venía ayer en un taxi y el taxista miraba, yo no sé si usted ha visto aquí en Sabaneta, una construcción que se hizo hace como 8 años. Ahí edificaron una construcción, la pararon porque parece que hubo problemas estructurales, ¿cierto? Quedó como 8 años, yo creo que la Lina País aplicó para ese proyecto y no alcanzó, ¿cierto? No, yo no. Eso, pero fueron maestros. Sí, eran profes y los... Muy bien, entonces el hombre decía, uy, esto es una vergüenza para este municipio. Y yo decía, bueno, eso está ahí, pero parece que lo van a solucionar. Y me decía el hombre, la solución está como complicada. Y yo decía, sí, hasta donde yo he escuchado sale más caro tumbar, sale más caro volver a arreglar lo que hay ahí, porque hay que tumbar y volverlo a hacer, y eso cuesta mucho dinero. Claro que hay que solucionar eso. Cuando no hay una buena planeación, porque ahí pasó algo, no sé qué pasó, yo no conozco, problemas de materiales, que los contratistas se hubieran rebajado la calidad del material, ¿cierto? Eso sucede. Ustedes todos esos edificios que se han caído, muchos de ellos tienen el hierro que dice el plano, pero los hierros no son acerados, sino hierros de muy mala calidad. Tiene todo lo que se debe tener, pero el problema ya es la calidad. En el caso del plan de Dios, Dios mismo, y me encanta eso, fue el que lo planificó, pero Dios mismo fue el que lo ejecutó. Entonces ahí no hay problema. Y no hay nada más hermoso que el que lo planifique y lo haga. Cuenta la historia que había un arquitecto, él era un ingeniero muy tramposo. Demasiado, hay gente tan tramposa que se hacen trampas hasta ellos mismos. Y le mandaban a hacer cosas y él hacía trampas. Por ejemplo, en materiales cotizaba 800 millones de pesos y se gastaba 400. O sea, eso le metía, eso sí, al tiempo, las casas muy mal elaboradas, las fachadas se caían, todas las cosas así. Y el suegro de él, que era un hombre de mucha plata, le manda a hacer una construcción y dice, yo quiero una casa, pero una hermosura. Eso le mandó a hacer una casa espectacular. Y este hombre con sus mañas, pues, él era el encargado de todo. Él tuvo que ver con hacer los planos arquitectónicos, con los planos de hierro y esas cosas, ¿no? Y él hizo esa parte de ingeniería y él
organizó y construyó la casa muy mal hecha. Eso le decían, le echan, no. Por ejemplo, tubería de buena calidad de aguas negras, métale agua lluvias. Imagínense, eso es una locura. Eso lo hizo y eso funcionó aparentemente a los 6 meses al año. Cuando el hombre termina, resulta que el suegro le había mandado a hacer la casa y le recibe la casa, la recibe por todos lados. Aparentemente se ve bonito, eso se ve bonito. Y cuando le entrega él las llaves al suegro y le dice, bueno señor, ya le terminé la construcción, ya me pagó, ya todo está así, tenga. Cuando le entrega las llaves, el suegro le dice, no, estas llaves no son para mí, son para usted. Ese es mi regalo de matrimonio. Ahí está. La casa que construyó con tanta trampa era la que el suegro le iba a regalar de matrimonio. Él mismo se tumbó, él mismo se engañó. En el caso de Dios, no. La bendición de Dios para nuestras vidas es que Él no manda a otros a ejecutar. En el proyecto de Dios con el hombre, hay momentos donde el hombre falla. Hay momentos donde quienes están guiando al pueblo cometen errores. Y usted mira a través de la Biblia que desde un comienzo Dios levanta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento levanta hombres como patriarcas, que eran los que tenían una relación con Dios y Dios les guiaba cómo hacer las cosas. Eran seres humanos, fallaban. Pero dentro de todo el proceso, hay un momento donde esos patriarcas, hay un proceso en los patriarcas donde ellos terminan la labor que están haciendo, y ellos terminando la labor que están haciendo, entonces Dios les envía profetas al pueblo de Israel. Esos profetas que Dios envía, empiezan a hacer la labor de hablar de parte de Dios. Entonces hubieron patriarcas, después vinieron profetas, vinieron jueces al pueblo de Israel, después de los jueces vinieron profetas que hablaron con los reyes. El pueblo pidió reyes, Dios dijo, no quiero reyes. Los reyes van a tener cierto, no es como Dios quiere, no era el gobierno que Dios quería, ellos escogieron eso. Dentro de la parte humana, Dios sabe cómo es el corazón del hombre. Dios sabe cuál es el corazón tuyo. Por eso cuando la gente va a tomar decisiones como el matrimonio, esa muchacha se ve pintosa, se ve espiritual, se ve buena gente, pero Dios sabe si esa mujer en el camino de la vida va a fracasar o si ese hombre va a fracasar. Hay que contar con Dios. En el plan de salvación suceden cosas similares. Usted va a mirar, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, verso del 3 al 6 nomás, cuando está hablando acerca de expiación. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de la real de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, no tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las ordenanzas. Aquí está hablando de la última plaga que vendría sobre Egipto, que sería la muerte de los primogénitos. Y Dios le está hablando al pueblo de una institución que ya le íbamos a mirar. Es más, nosotros todavía celebramos la Pascua de una forma muy diferente a los judíos. Nosotros tenemos nuestra Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Muy bien, pero esta era una sombra de lo que habría de venir. Entonces, ellos ni siquiera sabían que cada año lo iban a celebrar. En ese momento fue algo que Dios les pidió. Nunca antes habían celebrado lo de la Pascua. Cuando usted va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 19 en adelante al 20, dice,
Está hablando, 18, 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra humana manera de vivir, ¿cierto? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Aquí está hablando de un plan que Dios tenía ya trazado. Me gusta mucho entender que Dios todo lo tiene bajo control. Amén. Dios todo lo tiene bajo control. Usted está ahí junto a su esposa o su esposo, a un hermano que está pasando por una situación, dígale: hermano, no se preocupe, Dios lo tiene todo bajo control. Amén. Aunque usted no lo crea, porque parece que hay momentos donde uno dice: pero ¿cuál control? Si lo que yo veo es un descontrol. No, Dios permite esas cosas. Hay un propósito detrás de todas estas circunstancias. En Tito 1 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y si usted va también a Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4, donde dice que hemos sido sentados en lugares celestiales, etcétera, etcétera, dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos como y santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. ¿Cuántos santos pecadores hay aquí? Amén. Qué contradicción. Somos santos pecadores. No somos santos o pecadores. Gallo es gallina. ¿Ah? Si no es gallo, es gallina. Si no es gallo, es gallina. Entonces, ¿que somos gallo y gallina entonces? ¿O gallo o gallina? Gallina. No. Nosotros en Cristo hemos sido santificados. La mente nuestra es de Cristo. ¿Cuántos tienen una mente perversa hoy? Date la mano a los que tienen una mente perversa hoy acá. Perversa. Si alguno cometiere pecado, abogado tenemos delante del Padre Jesucristo. Si se nos presenta, pero lo normal en nuestra nueva vida es que ya hemos sido santificados. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. ¿Y los otros? ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. La estamos adquiriendo. ¿Cómo adquirimos la mente de Cristo? Como lo estamos haciendo en este estudio, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya hay algo, y es: desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía todo esto planeado. En el Antiguo Testamento ya nos muestra cómo Dios lo empieza a aplicar en la cruz del Calvario. Entonces nosotros vimos que había un propósito redentor de Dios que fue ejecutado en la cruz del Calvario, y por eso cuando Jesús está en la cruz, su última palabra es: consumado es. Ya la obra está hecha. Muy bien. Mire que cuando Jesús es presentado al comienzo de su ministerio, hay una voz desde el cielo que habla, y es la voz del Padre a Cristo. Dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y eso es tremendo, porque si usted va al Salmo capítulo 2, versículo 7, Salmo capítulo 2, verso 7, este es un salmo que se ha considerado un salmo mesiánico, y está hablando de Cristo como el Rey que habría de venir. Y el verso 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Muy bien. Entonces, mire que estamos mirando que no es algo fortuito, sino que a través de toda la Escritura, Dios ya venía planificando todo este proceso que está desarrollando en nosotros. Isaías 42, el profeta Isaías, que predicó, que se dice que es el Evangelio del Antiguo Testamento, y que profetizó 700 años antes de Cristo, habla en el capítulo 42, versículo, bueno, todo el 42 vale solo el 1, que está hablando de Cristo como el siervo de Jehová. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. He puesto él sobre él mi ¿qué? Espíritu. Él traerá ¿qué?
justicia a las naciones. Muy bien, entonces está mostrando cuál iba a ser el ministerio de Cristo, cuál iba a ser la obra que Él iba a hacer. Ya en Isaías capítulo 53 va a hablar acerca de los sufrimientos de Cristo como el siervo del Señor, como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, uno nota que siempre Cristo en su ministerio habló de algo que iba a suceder. Él siempre en su ministerio, antes de que llegase por la parte final de su ministerio, Él le informó a ellos que Él iba a morir y la forma como Él iba a morir. Amén. Isaías lo presentó como el Cordero de Dios, Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios. Pero mire que él mismo en el capítulo 17 del libro de Mateo, por ejemplo en el verso 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron sino quisieron con él como lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. La necesidad de que Cristo muriera. Hermano, si usted hubiera estado en la época de Cristo entendiendo el Evangelio, hubiera tenido que dejar que lo mataran. Cuando uno ve las películas de la pasión del mártir, que hemos mencionado anteriormente, son muy dolorosas. Pero ¿qué tal si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario? ¿Qué sería de nosotros? Tuvo que acontecer. En el versículo 22 y 23 del capítulo 17, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Bueno, y él dice: mas el tercer día resucitará. Y ellos se alegraron en gran manera. Amén. No, Señor, dice, se entristecieron en gran manera. No entendían, como nosotros hoy no entendemos en los tratos de Dios. ¿Es feliz usted cuando el Señor permite que le lleguen las pruebas? No. Bueno, la Biblia dice que nos debemos gozar en las tribulaciones y en las pruebas. ¿Cuántos se gozan en las pruebas? Amén. Amén. Nos gozamos tristes. Nos esforzamos en gozarnos. No, ya la victoria. ¿Usted recuerda un momento en su vida difícil, duro? Duro. ¿Usted se gozó en ese momento? Me fortalecí en él. Pero fue duro. Sí, pero igual estaba fortalecida. Exacto. En ¿En qué otra momento, en en qué otra momento está disfrutando ese momento? Hoy. Hoy sí lo está disfrutando. En ese momento no lo disfrutó. Descansó en el Señor. Le pidió paz en medio de la aflicción. No hubo gozo. ¿O sí hubo gozo? Nunca puede haber gozo. En Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos 8, 31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y debe ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. ¿A usted no le parece una cosa rara? ¿Quiénes fueron los que él estaba diciendo que lo iban a crucificar? Los espirituales, los fuertes, los líderes religiosos. ¿O no? Me imaginé hablar de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. La gente de Dios, pues para el pueblo de Israel en ese momento. Lo que ellos consideraban su sacerdocio, la gente de arriba en la parte espiritual. Él dice que ellos lo iban a desechar. Bueno, en el 9:31, nuevamente, versículo 31 dice: porque enseñaba a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Siempre estuvo diciendo lo mismo. Y en el verso 32 del capítulo 10 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraron y le seguían comiendo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habrían
de acontecer. Y el versículo 33 dice: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será que entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Les hablo de la muerte. Ahora, no se quedó ahí. Él les habla a ellos cuál era el propósito de la muerte. Bueno, porque es que la muerte de Cristo no es que murió y ya. Usted reúne varios grupos de personas y les dice: ¿por qué murió Jesús? Por ejemplo, si usted le pregunta a un subversivo y le dice: hombre, ¿por qué murió Jesús? ¿Qué le contestará un subversivo? ¿Cómo? La causa de los heridas. Él murió por la causa. Porque Jesús fue un revolucionario en su tiempo. Ellos dicen eso. Estuvo en contra del sistema, de los políticos de su tiempo. De las circunstancias. No, y se puede poner hasta cacerola en las manos. Es una locura. Eso dice el subversivo. Pero si usted habla, por ejemplo, con un líder social, ¿qué dirá? Que la muerte de Jesús, ¿cómo fue? Por revolución. No, porque estaba pensando en los pobres. Y se juntó con los pobres, siempre estuvo con los pobres. Amén. Bueno, y si usted le pregunta a un cristiano, o sea, a usted mismo, la pregunta es: ¿y por qué entonces la muerte del Señor Jesús? Por amor a nosotros. Recuerde que la Biblia nos presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del hombre. Mateo capítulo 20-28, ahí vamos a encontrar nosotros una pista muy grande sobre el acontecimiento que él mismo dijo. Y él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuáles? Por muchos. Y si uno mira la interpretación que le da Pablo escribiéndole a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 2, verso 6, cuando encuentre me dice, primera de Timoteo 2, 6, dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muy bien, entonces en la última cena, por ejemplo, uno puede ver cómo él lo enfoca, y él les habla a ellos acerca de su muerte, ¿cierto? Es más, les ordena a ellos que repitan la cena, el momento que él vivió en la Santa Cena, como conmemorando la redención que ellos iban a recibir a través del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿redención de qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Muy bien. ¿Y cómo era? En la época en que ellos celebraban la Pascua, porque Él les iba a mostrar, y eso dirían las pedagogas en esta noche aquí en la iglesia, que eso era una enseñanza didáctica, ¿cierto? Utilizando mucho la didáctica a través del pan y a través del recurso que tenían en ese momento. Les estaba enseñando acerca de cómo ser libres del pecado, así como en el Antiguo Testamento ellos habían sido libres del yugo que tenían en el momento, que era del yugo de los egipcios. O sea, aquí Egipto entonces va a representar ¿qué? Esclavitud. Amén. Recuerdo hace unos años que un hermano que era muy culto y había viajado por el mundo, pues había estado en Estados Unidos, yo supe que vivió en Estados Unidos. Un día entonces él estaba predicando y nos dijo: hermanos, cuando yo viví en Egipto, y todos, yo pensé que solamente había en Estados Unidos, en Egipto. Y toda la predicación, cuando terminó: hermano, ¿usted vivió en Egipto? No, yo estaba diciendo que cuando yo estaba en el mundo. Era una ilustración. Estaba, y yo ya estaba proyectando en Egipto, yo cómo sería, que tenga este hombre en su casa, que lo he traído de allá, ¿cierto? Él estaba hablando acerca de esa libertad. Pues lo mismo Jesús estaba hablando del pensamiento de ellos y les estaba hablando acerca de la necesidad. O sea, Él murió por los pecados de la humanidad. Eso es.
¿Por qué era necesario que Jesús expiara nuestros pecados? Primero, por causa de la santidad de Dios. Bueno, es que si alguien muere y muere en pecado, no puede ser salvo. ¿Me doy a entender? El que muere en pecado no es salvo. Y voy a colocar un ejemplo que ya tal vez he dado en alguna ocasión. La luz no va a representar a Dios. Y la oscuridad va a representar el pecado. ¿Qué hace si la oscuridad se presenta ante la luz? Ya lo dije una vez. Si la oscuridad, cuando aparece la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? ¿A dónde? Se desvanece. Es destruida. La oscuridad se puede representar el pecado. Amén. ¿Y qué tal? La Biblia dice que el que comete pecado se hace ¿qué? Pecado. Entonces cuando uno comete pecado, uno se vuelve oscuridad. ¿Y qué tal si la oscuridad se presentase delante de Dios? ¿Qué pasaría con la oscuridad? Es destruida. ¿Y qué tal si yo me presento delante de Dios en pecado? Miren el ejemplo. ¿Qué hay aquí? Pecado, oscuridad. Oscuridad. En el ejemplo que estamos colocando, pecado. Bien, hay pecado. Está oscuro. Claro que aquí no está tan oscuro. De allá para acá hay cierta iluminación. ¿Qué sucede con la oscuridad cuando prendo la luz? Es destruida. Si nosotros vivimos en el pecado, somos pecado. Yo no sé si me está volteando la cámara, que yo veo otra cámara que es estática ahí. Si nosotros, él está contenta mirando, tiene que estar eso. Si nosotros presentamos delante de Dios el pecado, ¿qué sucede con nosotros? ¿Seríamos qué? Destruidos. ¿Qué necesitaríamos nosotros para no ser destruidos? La santidad. Que nosotros tenemos también luz. ¿Y qué pasaría con el pecado en nosotros? Antes de presentarnos donde Dios, ¿cómo tendría que estar el pecado en nosotros? No podríamos estar en pecado delante de Dios. Entonces, una de las cosas de la expiación es que la expiación fue por causa de la santidad de Dios. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Porque es que a veces decimos sin santidad, ay, es que sin santidad nadie verá al Señor, y gritamos y todo. Pensamos que la santidad es gritar o tambalearnos, no. La santidad es que la naturaleza de Dios nos impregna. Esto no es de gritos. Esto me decían, hermano, ¿por qué tú eres ahí tan gritones? A veces somos tan gritones. No, y la mayoría de pentecostales latinos es que venimos de, quieren nos traer puertorriqueños. ¿Y cómo los puertorriqueños? Entonces uno nota que gente acá, latina, que no es costeña, quiere, y no, el costeño es así y es rico que él hable así. ¿O no? Sí. Y es muy gritón y todo, normal de los hermanos de la costa. Pero ese estilo es el estilo de la santidad. No, es de los hermanos de allá. Ellos son felices así, amén. Usted se va a lugares de Europa donde la gente no está. Son como más. Hasta las iglesias tienen un pianito por allá. Y uno como latino va por allá y dice, hombre, no habrá una batería por ahí, un pianito que le metan a la cosa. Es lo normal. El Señor se mueve en nosotros. Pero eso no es santidad. Ni gritería de santidad, ni unción es el que más grite, no. El poder es de Dios. Amén. Una vez yo no sé si ustedes han escuchado hablar, yo no sé si vive todavía Norman Paris. Con mi esposa lo conocimos, ya viejo. Y ese señor hermano tenía una unción de Dios, pero la unción, él no gritaba. Y yo recuerdo que había un muchacho que se nos endemonió ahí, y ese hombre llegó y lo abrazó. Y yo, ay, abrazó al endemoniado, ahora le va a pegar al endemoniado, o le pega a los demonios. Lo abrazó y le habló al oído. Le habló al oído. Bueno, usted no me está molestando aquí, allá. Y le habló al oído.
Y el muchacho fue libre. Sencillamente dijo, ¡ay! Se sentó. Le trajimos agüita. Y el Señor lo libertó. Y en pleno culto, en otra ocasión, un muchacho se acortó. En pleno culto. ¿Usted no ha notado que uno va a culto y no dejan hacer el culto y lo llevan 2 o 3, 4 por allá y lo tiran por allá y uno ya en el culto y por allá escucha los gritos? 3, 4 horas. Me llamó la atención de Norman Paris. ¿Sabe qué hizo este hombre? Lo miró a los ojos y le dijo, no me hagas escándalo, no me dañes el culto. Ahora hablamos. Eso pasó. Y un hombre calmado, de oración de Dios. Terminó el servicio ya en el tiempo de la administración. Dijo, ahora sí, ven acá. No dijo, tráiganmelo, ven acá. Lo miró a los ojos, le habló unas palabras de parte de Dios. El hombre se y fue libre. Y yo decía, vea, y nosotros que nos creemos tan. El pecado sale de nuestra vida. Y la necesidad de expiación es esa. Es Dios, la necesidad de que nosotros veamos, uno, la santidad de Dios hacia nosotros. Hay una necesidad de la santidad de Dios en nuestras vidas. Y la otra es que tiene que darse la expiación por culpa de la pecaminosidad del ser humano. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la reacción de la santidad de Dios? Pues el justo juicio de Dios, la ira de Dios, o que a cada cual se le dé lo de cada cual. A cada cual se le dé lo suyo. La expiación es tan necesario porque va unido lo que es la santidad, la pecaminosidad, la ira y la expiación. Voy a hablar de cada uno de ellos. 1. La Biblia dice que Dios es santo. Es más, la Biblia lo describe: santo, santo, santo. Por la deidad, Dios es santo. Isaías 6, por ejemplo, habla de la santidad de Dios. Es uno de los atributos de Dios. Es algo que tiene que ver con el carácter de Dios. Y es algo que se da entre Dios y la creación de Dios, y nosotros como creación de Dios. El Salmo 53:5 dice que 33:5 dice que Él ama justicia y ama juicio. Y qué bien, porque la justicia y el juicio son innecesarias. Además, son el asiento del trono de Dios. Las leyes de Dios son muy justas. Hermano, el ser humano no es justo. Hoy hablaba con un hermano que es venezolano, y él me decía que su esposa pues estaba siendo explotada por un colombiano, y que cuando yo le decía, pero ¿por qué me pone a trabajar tantas horas si una persona colombiana, aquí en Colombia no la obligan ustedes a trabajar tanto? Y él le dijo, es que usted es venezolana, usted es foránea y tiene que trabajar más por menos. Esa es la injusticia del hombre. Eso es lo normal del corazón perverso. Pero yo le decía, hermano, qué pena, los paisas no somos así. Ese sinvergüenza ni será de por acá. Y si lo es un mal paisa, un mal representante de nosotros. Porque todo se basa en la justicia. Pero es un ser humano, y los seres humanos son injustos. Dios nunca sería así de injusto como ese nosotros tendemos a ser. En Romanos 2, versos 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermano, y aquí está hablando de algo tremendo, porque son las motivaciones que están en nosotros de acuerdo a. Entre más cerca de Dios estamos, hay más bendiciones. Entre más lejos de Dios estamos, perdemos la relación. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Él quiere que nosotros seamos bendecidos por Él. Cuando no hay esa relación que Dios quiere tener con nosotros, es porque no hay comunión con Dios.
¿Qué es la comunión? Es compartir una unión común. La comunión con Dios está basada en la santidad. Entre más impregna Dios la santidad en nosotros, más comunión tenemos con Dios. Es imposible que una persona tenga comunión con Dios siendo injusta. Tenga comunión con Dios teniendo actitudes impías. No lo tiene. No hay comunión con Dios, es una máscara, es una imagen. La Biblia lo describe así también, de esa manera. No es una falsa piedad, es una apariencia de santidad o apariencia de piedad. Bien, entonces, la vida en relación con el Señor tiene que ser una vida de santidad, de común unión con Dios. En Génesis nosotros podemos ver que ellos disfrutaron de esa comunión con Dios hasta que se rompe, se viene la ruptura. Es más, si usted va al libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 22, al final del libro de Apocalipsis, en el 21 está hablando del cielo nuevo y tierra nueva, ¿cierto? En el 22, que ya está hablando acerca de el nuevo paraíso que Dios tiene para con nosotros. En el verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas, y está hablando del cielo, ¿cierto? De la ciudad, Apocalipsis 22, 14. Tremendo. Hablemos de la pecaminosidad del hombre, entonces ya hablamos de la santidad, hablamos de la pecaminosidad. La comunión con Dios la va a empañar el pecado. Si el pecado se manifiesta, se rompe, se perturba la relación que tenemos con Dios. Es una violación a la constitución que Dios colocó para con el ser humano. ¿Por qué Dios tiene que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén? Por causa del pecado. No podían quedarse en el huerto del Edén. Fueron expulsados por causa del pecado que habían en ellos. Entonces de ahí en adelante el hombre empieza a tener una vida en el pecado. La Biblia dice: no hay justo ni uno. No hay buenos sin Dios, pero con Dios sí. Y es lo que algunos cristianos no entienden. Dicen: no, todos somos malos. Todos somos malos. Un momentico, sin el Señor es real. Pero si tenemos al Señor, ¿cómo vamos a seguir siendo malos, hermano? ¿Ah? Me doy a entender, el que se descuida y vuelve atrás, pues su naturaleza, ¿cierto? Pablo, por allá en Romanos 8 y todo, va a empezar a hablar acerca de las dos naturalezas que tienen una lucha. Hay que dejar que el Señor domine nuestra vida y que la naturaleza pecaminosa sea controlada por Dios. Amén. Pero hay una comunión hoy con Dios. Porque la pregunta que yo le hago es: ¿en su corazón quién habita, Cristo o el diablo? Entonces, si Cristo habita en su corazón, ¿por qué usted dice que es pecador? Si entonces Cristo habita en su corazón, ¿él puede convivir con el mal? ¿Puede salir de una canilla agua sucia y limpia a la vez? No. ¿Usted puede? Sí, claro, pastor. Yo puedo colocar ahí que salga limpia y sucia a la vez, entonces ya es sucia. O limpia o sucia. ¿Puede salir de su vida el mal y el bien? Por lo nosotros, la Biblia dice que el que esté limpio, lávese más. Bueno, hablemos del concepto de ira entonces. Si el pecado es algo que está contra el honor de Dios, contra la santidad de Dios, y hay un ultraje al honor de Dios, que ese es el resultado de la rebelión del hombre, eso va a producir la ira de Dios, el juicio de Dios. Es la reacción de Dios contra el pecado. Entonces, el hombre pecador necesita ser corregido. El pecado se tiene que corregir, el mal se tiene que corregir. ¿Qué es lo que ha sucedido con naciones como las nuestras? Que tienen un mal concepto de la restitución. Nosotros acabamos de pasar un proceso
un proceso, supuesto proceso de paz. Ese proceso de paz estuvo mal elaborado. Qué bueno, se necesitaron líderes espirituales metidos ahí, así que los dejaron. Porque le voy a decir una cosa, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Y tiene que haber restitución. Eso no ocurrió en el proceso, en el tal proceso, en el falso proceso. ¿Por qué lo digo? Porque no hubo restitución. Todavía están esperando unos niños que nunca llegaron. Gente que violó son los papás, que son los papás de la nación, padres de la patria. Eso no se puede permitir en un proceso. Puede haber perdón, pero la persona que lo comete bíblicamente la tiene que pagar, o alguien tiene que pagar. Y para que eso suceda tiene que haber arrepentimiento. Eso es lo que hoy aún la iglesia se ha dejado contaminar. Porque en la iglesia hay gente que no se ha arrepentido. ¿Usted no ha visto que en la iglesia hay gente que participa del altar y todo, y están viviendo con la mujer que tienen, y la mujer que tienen no es su esposa, y participan en el altar? Mal concepto. No es que Dios todo lo perdona. Hasta el cagüete se vuelve perdona. Dios no es así. Ellos tienen mal concepto. ¿Qué tiene que suceder en una vida para que Dios perdone el pecado de una persona? Que lo confiese. El que encubra sus pecados no prosperará. Entonces la persona tiene que llegar a los caminos de Dios arrepentida. Usted no ve que, ay amigo querido, acepte a Jesús, y ya lo hemos hablado, ay, sí, vea, por favor reciba al Señor, si lo va a recibir, ay, por favor, sí, venga. Bueno, yo lo recibo, pues, ay, le hago el favor, ay, gracias. Ay, esa persona aceptó a Cristo. ¿Dónde está? Bebiendo, soplando, haciendo los dedos. La persona tiene que hablarse del pecado y confrontársele con los pecados, y al pecado hay que decirle, usted está en pecado. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Tu vida no corresponde a la palabra, porque lo que tiene es un cúmulo de ira de Dios en la vida de ese individuo. Tremendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de esto, si hubiese habido un buen proceso, tuvieron que hallar los pasos bíblicos. Dios mismo lo estableció en su palabra. Entonces tuvo que haber sido reconocer el error, pedir perdón, aceptar la culpa, pagar la culpa. Puede que se derrame la gracia que Dios derramó su perdón en gente arrepentida, pero gente que no se ha arrepentido, que cuando vieron que les iban a echar mano, salieron corriendo para otro lado y volvieron a lo mismo. Eso no es perdón, eso no es retribución, no tiene relación. Y eso yo lo veo en las iglesias. Yo veo gente que viene a la iglesia y cree que porque vienen a cultos y todo, y siguen haciendo maldades y siguen por allá haciendo y deshaciendo, pero vienen a la iglesia y hasta diezman. Ya hay ministros corrompidos que se dejan corromper del dinero, y porque 2 o 3 personas dan más, se dejan corromper. Ese es el mal concepto de la escritura. La escritura tiene cosas correctas. Las cosas correctas hay que hacerlas. Si hubiéramos tenido un proceso así, hoy estarían las cosas muy diferentes. Y habría paz. Y no habría trampas. Y no habría cosas debajo de la mesa. Pero imagine, andamos con gente disque buena haciendo trampas, buscando la forma de saludándolo a uno con el cuchillo ahí. Por Dios, en la vida espiritual sucede lo mismo. Hay gente que no se ha arrepentido y vienen, pero como no se les predica el pecado, no se dice que esto es pecado, entonces la gente sigue, no, hermano, al pecado hay que señalarlo como pecado. Amén, amén. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de consecuencias del mal comportamiento y que el juicio llega. No, que todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios. Es que usted se considera hijo de Dios viviendo, sepárese del pecado. Sepárese de esa vida que usted tiene y Dios lo va a decir mientras usted. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Sabaneta, una mujer, yo iba a la casa de ella y era idólatra. Yo le predicaba el evangelio y íbamos paso a paso. Y la casa era llena de
idolatría, pero no habían ídolos, hermano, usted imaginara. Y yo, bueno, está en un proceso, vamos a llevarla hasta que llegamos al punto donde mostramos los 10 mandamientos. El primer mandamiento, y hermano, el segundo mandamiento dice eso, sí, no harás imagen de ninguna cosa de lo que está en el cielo ni en la tierra. Ese es el segundo mandamiento, sí, eso cogió su Biblia tradicional, todas las versiones, la Dios habla hoy, todo, y esa mujer quedó impactada. Yo no le dije quiebre, dañe, rompa, vean al demonio, miren, eso es un niño, eso es un demonio. Yo no, ese día no llegué allá, yo simplemente le hablé de lo que la Biblia decía, y la Biblia lo decía, ella lo entendió por la palabra. A los 8 días, yo venía cada 8 días, llegué a la casa de ella. Y usted sabe cómo encontré esa casa. Hermosa, unas paredes blanquitas, así como, ay, ¿qué pasó aquí? Pastor, le tengo una sorpresa, que saqué al diablo de la casa. ¿Cómo así? Es que yo encontré en la Biblia los textos que usted me dio eso, y yo no quiero desagradar a Dios. Dios es espíritu, yo ya entiendo. Venga, vamos a hablar hoy de eso otra vez, pastor. Y ven que yo traigo a mi hija, venga, mi hija, porque la hija estaba ofendida porque los abuelos le dijeron que la mamá. Y que le dijeron que lo regalara. Dijo, oiga, yo quiero regalar. Si yo no lo puedo tener, si lo encuentro que no lo tengo que tener, yo lo que tengo que salir es de acabar con eso. Yo no he visto hermanos que toda la vida escuchando a Olimpo Cárdenas y yo no sé qué, que bebían y que todo, y que escuchaban eso. Y ya, hermano, ya ha salido Olimpo Cárdenas, que se lo vendía a un primo para que se siga matando con otro. No, hermano. Si esa música lo llevaba al vicio, eso, y eso hay que salir de eso. Hay que destruir esas cosas. Y eso no lo puede tener uno. Amén. Si a mí me reveló la verdad, yo tengo que revelar la verdad. Yo no puedo acolitar el pecado en otros. No, que es que ellos no conocen de Dios, pues para eso estoy yo. Usted debe ser estorbo al pecado de los demás. Espero que usted me logre entender. A mí me hacen mucha invitación en la familia a participar de idolatría, de actividades paganas. Yo no lo hago. Y yo les digo, yo no lo hago porque yo me guardo para Dios. Ustedes lo van a hacer, es problema suyo, pero la Biblia enseña esto y esto. Les orienté, pero ellos están acumulando ira de Dios. Yo no puedo acolitarlo. En mi vida no lo puedo hacer, y si lo puedo enseñar a otros, amén. Tengo que enseñarles a alejarse de toda especie de mal. Somos llamados a eso, amén. ¿Somos luz o no somos luz? Amén. Y hablando del concepto de expiación, entonces, cuando el hombre ya viola las leyes de Dios, tiene que entrar en los principios de justicia de Dios. De lo contrario, no hay posibilidades. Cuando yo conozco que he ofendido a Dios, algo va a ocurrir en mí. Y es que eso ya me va a crear en mí la culpa. Yo no sé si usted lo notó cuando llegó al Evangelio. Cuando no teníamos al Señor, nosotros hacíamos cosas normales. ¿Usted qué hacía que desagradaba a Dios pero usted no sabía? Todo el mundo de pronto hasta lo hace. ¿Qué hacíamos? Alguien que me dé algún ejemplo de lo que hacía que hoy sabe que desagradaba a Dios. Adulterar, por lo menos. Oye, en esta época sí que se escucha la música de parranda, que no sé qué, que esto y lo otro, la doble moral, todo eso. ¿No era normal para uno? Ahora que está en el Señor uno lo hace, uno lo ve horrible. Ya no lo hace. Ya, usted se atrevería hoy a escuchar esa música inmoral de doble sentido, esa música, ¿cómo le llamamos? Música, no, reggaetón, más reggaetón, y está también una peor, la carrilera, esa que es de doble sentido y que dicen una cosa pero quieren decir otra y se imaginan la peor. ¿Usted sería capaz de escuchar eso hoy? Que no, que el que esté callado no está ahí callado porque diga Dios mío. Yo conozco muchachos peladitos que es que les encanta eso. Es más, a mí me da pena ajena cuando escucho a los vecinos poniendo eso. Y yo, qué vergüenza a los niños escuchando las cosas. Esas cosas a uno lo afectan. ¿Lo afectan a usted o no? Sí. ¿Le hacen daño a usted? Sí. ¿Usted siente que está violentando la comunión con Dios? Sí. Antes no lo hacía, no lo pensaba.
¿O sí? Las cantaba. Yo no soy capaz de estar en un lugar de eso. Hace años les contaba a los hermanos que el hermano Jaime Beltrán, pastor, cuando él llegó al Evangelio, ellos eran de Bogotá. Y él cuenta que la primer diciembre, la familia le dijo, ¿qué tal? Que ustedes se alejaron porque ellos se fueron por una iglesia 24 y 31. No se dejaron ver de la familia y él era el primero que llegaba y al otro diciembre la familia, pero usted se volvió fanático, ¿qué tal? Que usted no está con la familia, que no comparte, que venga. Y él dijo, pues sí, ¿por qué no? Y le dijo a la esposa, mija, ya tenían, no sé, unos hijos, mija, vamos a ver. Y ella le dijo, no, yo no me presto para eso. Yo no voy por allá, no, qué pereza, entre borrachos y yo voy para la iglesia. Y él dijo, no, yo tengo que dar testimonio. Entonces el hombre se fue para allá, en Bogotá, toda la noche, y eso era tran, y el licor. Y él era antes, había sido bailarín ni nada, y una muchacha desde que lo vio, lo flechó y usted es mío. Y él le dijo, mi amor, ¿qué tal? Que una papiecita que vamos a bailar. No, pero ¿cómo así? Y ella, y beba, y búsquelo, y beba, hasta que cuando ya le subió las copas a la cabeza a la señora, a la muchacha esa que, bueno, mi amor, ¿va a bailar conmigo o es que usted es del otro equipo? Y él le dijo, no, yo no soy del otro equipo. Primero que todo, yo soy casado, respeto a mi esposa, y segundo, soy evangélico. Y ella dijo, ¿usted es qué? Y si es evangélico, ¿qué hace un baile? El hombre dice que cuando le dijo eso, él sintió que Dios le había hablado como ¡juá! Y que arrancó en Bogotá grandecito. Y frío y aburrido. Arrancó a pie como a las 2 de la mañana, llegó a la casa como a las 6 de la noche, yo no sé, que al amanecer llegó, caminó con ese frío y eso, los ladrones, las cosas, pero él decía, yo me voy a pie, yo no espero bus, qué vergüenza llegar a mi casa con el Señor. Y que cuando llegó, pues al mismo estaba llegando la familia desde la vigilia, que cómo le fue, dijo, no me digan nada, que no vuelvo por allá. ¡No! Y dijo, nunca más en mi vida, nunca más yo me sentía sucio. Y es que mire que nosotros tenemos en la casa 2 perritos. Y por la noche, ¿sabe qué hacen los perritos? Hasta los gatos son así. Los gatos mantienen, entre comillas, limpios. ¿Cierto? Se bañan todos los días con baba, como se bañan. Bueno. ¿Usted ha intentado bañar un marrano? Usted lo baña, momentico, se vuelve a meter al Nosotros teníamos planos con brazos abiertos en la fundación y teníamos como 100 marranos. Y una vez llego yo ahí, los bañé, los dejé, los bañé tan bien que quedaban hasta rojos de los pecado. Y al ratico llegué y bajamos a desayunar. Cuando subimos, porque nos madrugamos a las 4 de la mañana, cuando llegamos y subimos, estaban encima del popó de ellos mismos y todo. El marrano es feliz en sus heces, en el pantano. Eso es de un marrano. Hermano, perdónenme, pero así sucede. Hay gente que es como ese animalito, que vienen a la iglesia y se bañan. Aquí el culto y todo, escuchamos palabra y en la puerta, ¡pah! La primera. No ha funcionado el concepto de expiación en la práctica. La sangre de Cristo, hermano, ¿tú no ves gente que la sangre de Cristo la utiliza para, ya lo he dicho, ¿cierto? Para ungir paredes, para el perrito, para el carro, venga, jugamos el carro con la sangre de Cristo, las paredes con la sangre de Cristo, los micrófonos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es eso, no es bueno, hermano. La sangre de Cristo lava vidas. Pero hay gente que, sangre de Cristo, poder de Dios, ¿cierto? Sale sus hijos de la casa, sus hijos bien descarriados que andan, bien alcohólicos, que cubro a mi hijo con la sangre de Cristo. Qué vergüenza, que el tipo no sabe lo que está diciéndole a los hijos a la mujer. ¿Cómo va a cubrir a un borracho con la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo lava pecados, no cubre pecados. La obra de expiación es limpiar. Las vidas son limpias con la sangre de Cristo. Dios lava con su sangre. Y cuando nos lava, nos santifica. Es el poder de la sangre de Cristo que santifica. Entonces no es posible que nosotros andemos en esa posición. Amén. Amén. La expiación es necesaria para nosotros.
Los pecados tienen que ser expiados en nuestra vida para nosotros adquirir de Dios la bendición. Amén. La expiación es necesaria para nosotros. Cuando usted dice que usted es un pecador, usted está diciendo que no fue expiada su sangre, su vida con la sangre de Cristo. Usted tiene una naturaleza pecaminosa, sí, pero nosotros hoy andamos en santidad. Si el cristiano entendiera eso, no se contaminaba. Pero es como cuando íbamos a la tradición. En la tradición, ¿qué hacíamos? Reza, peque de pata, reza, peque. ¿Y qué hace el cristiano? Culto, peca y vuelve al culto. Culto, peca y vuelve. No, es que yo soy normal. Yo he visto gente salir felices de un culto y lo he visto. No lo estoy exagerando. ¿Y saben dónde me lo he encontrado? En el parque de Sabaneta con una cerveza. Su ignorancia de la escritura. Como los niños. Vea, ahora el 24 le van a dar regalos la gente normalmente a los hijos. ¿Qué le van? ¿Usted no ha visto que hay gente que le va a regalar a niños carros de esos caros? Todavía, hoy les gustan más los celulares. Bueno, un celular a un niño que ni siquiera sabe, una tablet. ¿Usted no ha visto los que le han regalado tablets a los niños? ¿Dónde quedan las tablets al mes? Quebradas, en pedazos. Uno, dicen los científicos que antes de los 10 años no se le debería regalar una tablet a un niño por los problemas neurológicos que le crean. Ni celular ni nada de esas cosas. Pero pregúntele a Elizabeth, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene Elizabeth? 4. ¿Qué tiene en la mano? Un espejo. Eso sí. Se salvó. ¿Y qué quisiera que le regalaran a Elizabeth? Una muñeca. Pues ya va a decir inmediatamente el celular. ¿Cierto que sí? ¿Sí te gustaría que te regalaran un celular? Un iPhone. No es cualquier, no es un Samsung, es un iPhone. Ay, Dios mío. Imagínense, no lo tiene la abuela. Para ella eso es un Ferrari, pastor. Los niños, pero ellos no, ellos están. Ojalá y entendiéramos la necesidad. El cristiano es igual, queremos volar. ¿Usted no ha visto que hay iglesias donde llega la gente que a los 6 meses son los líderes de la iglesia? Lo decía el domingo también. Sin una preparación. Si a los 6 meses es que yo he visto gente que dice que los teólogos, que ya son maestros de la palabra con 6 meses en la iglesia. Hermano, yo estoy desde los 80 y todos los días aprendo. Qué triste, qué triste. No hay un concepto claro de la vida de santidad. Por eso usted ve que andan desordenados. Las cosas del mundo las traen a la iglesia. ¿Usted no ha visto los cultos en iglesias? Todo parece una discoteca. La forma de orar. Esa gente sabrá cómo se adora en el tabernáculo. Esa gente sabrá lo de la santidad de Dios. Tiene un concepto claro de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo me aterro, porque a veces hay muchachos muy jóvenes que están saliendo y son músicos, artistas y todo, y hacen unas escenas en esta época y en Semana Santa en las iglesias donde yo digo, Dios mío, y Cabot ha sido violentada la gloria de Dios. Son vomitivos para Dios las cosas que a veces se ven. Ten mucho cuidado, que Dios es un Dios santo. Amén. Amén. Nosotros necesitamos que nuestras vidas correspondan a la obra que Cristo se va a hacer. La semana pasada hablamos mucho de esto, pero hoy tenía que hacerlo más práctico, porque no entendemos. Vivimos la vida cristiana de cualquier manera. No entendemos la obra de Cristo. Dios es un Dios santo. Dios quiere que tú seas santo. Es más, en esta noche piensa en cosas en tu vida que afectan tu santidad. Que afectan tu santidad. ¿Qué afecta tu santidad?
¿Qué está afectando tu relación con Dios? Hermano, hay cosas que uno hace que uno tiene que decirle al Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor. ¿Habrá algo en esta noche que el Señor haya hablado a tu vida? Hay gente que sale como los 31 de diciembre. ¿Usted no ha visto que la gente en los 31 promete lo que no van a cumplir? Mi hija, no vuelvo a beber. Mi amor, no vuelvo a mentir. Mi hijo, no te vuelvo a pegar. Y digo, no te vuelvo a pegar a ti, o ella él, o ella él. Y al otro día ya lo mismo. Le va a ocurrir. Le pasó en el pasado. ¿Será que nosotros hoy sí podemos decirle al Señor, Dios mío, yo no puedo prometerle a Dios que voy a dejar una cosa? Lo que sí puedo decirle es, recibe mi vida. Recibe mi genio, mi temperamento. Esta vida que no ha sido gobernada por ti. Recibe todo lo negativo que yo tengo. Estas palabras negativas. El rencor. Tal vez tienes rencor hacia un hijo o hacia tus padres, hacia tu esposo o esposa. ¿Por qué no dices en esta noche, Dios mío, ayúdame a vivir la santidad? Hay cosas que me atan. Desátame, Señor. Yo no puedo, Señor, yo no puedo con mis fuerzas. Mentalmente lo he intentado, no lo puedo, tú lo puedes. Como libertas al alcohólico, al drogadicto, necesito que me libertes en esta noche de esas áreas que no te agradan a ti. Gracias por la obra de expiación, por la libertad que hay en ti, la libertad que hay en tu palabra, la necesidad, Señor, que tú hubieses ido a la cruz, Señor, pero ayúdame a valorar eso que hiciste. Yo quiero morir en esta noche a mi pecado, Señor, a lo que me ata todavía a lo del mundo. Yo quiero, Señor, agradarte en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor. Dios les bendiga a todos.